¿Qué pasa, Piñita? Bienvenidos a un nuevo stream. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo ha ido estos días? ¿Todo bien? Vamos a ver que todo se escuche bien. Perfecto. Bueno, como veis en el título, pues estamos en otra entrega de Metal Gear. Bueno, ahora estamos con el 2. Acabo de terminar hace un ratito, fuera de cámara, el Metal Gear Solid 1, ¿vale? Eh, ¿Qué tal con este juego? A ver, tengo un poquito así de debate interno, ¿no? El juego como tal, para mí es una obra maestra, ¿vale? Para la época, porque estamos hablando de un juego de, de unos 25 años. Bueno, para mí es eso, obra maestra, un guión espectacular, pero para la fecha, ¿vale? Hay que decir que, bueno, yo me sumo a toda esta comunidad gamer que ha criticado bastante esta colección, ¿vale? La Master Collection. ¿Por qué? Porque vamos a ver, no sé, o sea, han pasado 25 años, los jugadores cambian, las mecánicas cambian. Tío, estás cobrando bastante dinero, ¿vale? Porque no sé si son 50 60 euros, por sí una colección de unos cuantos Metal Gear, pero no sé, o sea, adáptalos un poquito a cómo estamos ahora, ¿no? O sea, es que directamente Konami ha cogido los juegos que tenía en la estantería, ha dicho, venga, los metemos aquí, lo embalamos y a cobrar. Entonces, esa ha sido mi sensación. Que sí, que ha estado súper guay el poder volver a jugar a este juego, recordar tantos años atrás em, a la historia, pero joder, o sea, ya que han pasado tanto tiempo, hemos pagado un dinero, pues que menos que, yo que sé, cambiar los controles o intentar gráficamente mejorarlo un poquito, ¿vale? Entonces, vamos, un poquito decepcionado en cuanto a eso. Por eso, seguramente, cuando termine los tres juegos, ¿vale? Ya subiré la crítica en Instagram, pero le voy a dar poca nota seguro. O sea, no creo que el 2 y el 3 me cambien de parecer porque creo que me voy a encontrar lo mismo. Sí que es verdad que el 2 y el 3 está digamos, enfocado en HD, ¿vale? O sea, como una mejora gráfica, pero nada. O sea, es que es lo que teníamos ya en PlayStation 3. Entonces, nada. Suspenso total la Master Collection. Cuando salga el volumen 2, pues ya me fijaré un poquito más en qué lleva, para ver si realmente han recapacitado y modifican algo. Si no, pues bueno, ya veremos a ver si lo tenemos al canal o no, ¿vale? Porque, bueno, esto tiene un precio y pagar este precio, que para mí no ha sido barato para lo que es, ¿vale? Entonces, nada, Master Collection suspenso total. Metal Gear Solid 1 sobresaliente, ¿vale? Porque realmente es el juegazo de PlayStation 1 con sus gráficos, con sus controles, todo, ¿vale? O sea, en cuanto a eso, guay. Pero vamos, que ese juego no ha cambiado nada. O sea, te podrías haber puesto la Play 1 si la tienes a jugar en ella, o incluso, pues bueno, alguna adaptación en PC, ¿no? Así que nada, no me enrollo más. Vamos a empezar este directo con el Metal Gear Solid 2. Vamos a probarlo un poquito, ¿vale? Hay que decir que este no lo he jugado nada. Es el único Metal Gear Solid que no he jugado de toda la saga, ¿vale? Bueno, sin contar los de las maquinitas, ¿vale? Los de los 8 bits. Entonces, el uno sí que lo jugué de pequeño y el Metal Gear, a partir del Metal Gear 3 fue cuando le metí duro, ¿vale? Me lo pasé, bueno, el Metal Gear Solid 3 hay que decir que me lo pasé como 5 o 6 veces y aquí va a estar la séptima. Y nada, lo dicho, vamos a probar este juego, a ver qué tal. No conozco nada de la historia, o sea que me va a pillar de nuevas. Y poco más, vamos a darle. Novedades, novedades. Bueno, veo que tengo otra gorra diferente, otro color. Bueno, es la que utiliza Sandrita. Pues digo, pues nada, hoy vamos a cambiar un poquito, ¿no? Que no llevamos siempre la negra. Y bueno, como habéis podido ver en las redes sociales, eh, Zedrink, ya sabéis que os lo estaba recomendando durante bastante tiempo. Es una bebida que me gusta muchísimo y claro, o sea,
es una bebida, pues ya lo he explicado un montón de veces, que no tiene azúcar, tiene vitaminas, tiene cafeína, pero no tiene tantas cosas malas como otro tipo de marcas, ¿vale? O sea, no voy a dar marcas, pero ya sabéis que las bebidas energéticas, pues bueno, buenas no son. Pero esta sí que hay que decir que se queda con todo lo bueno y todo lo malo lo tira. La buena noticia de esto, que por fin me puse en contacto con ellos conmigo, y bueno, he conseguido oficialmente ser embajador de la marca. Estoy muy orgulloso de ello, ya que me gusta mucho esta bebida y me gustaba poder ayudaros a vosotros a probarla con algún descuentito. Entonces, bueno, pues desde el otro día ya soy embajador de Z Drinks. Y nada, ya sabéis, os metéis en la página web de Z Drinks, la tenéis en enlace en todas mis redes. En el momento de la compra, pues ponéis código promocional AlexHammer, ¿vale? Y os hacen un descuentito muy bueno, ¿vale? Me parece ahora que está al 20%. O sea, eso puede variar, pero ahora mismo está muy bien. Y yo que sé, animaros. O sea, lo que es el pack de muestra te viene con un shaker, ¿vale? Puedes elegir tú, de todos los que hay, puedes elegir y te da más o menos una muestrita de casi todos los productos que hay en venta, ¿vale? Entonces así pues para un... Y mira, o sea, me parece que son 20 euros y le añades el descuento, o sea, se te queda tirado de precio para probarlo. Así que estáis tardando y hacerme caso, chicos. Está muy bueno, os vais a notar el subidón para las partidas y ya os digo que no tiene nada de cosas malas porque al revés, aparte, bueno, a ver, aparte de la cafeína, ¿vale? Pues tiene vitaminas, minerales, etcétera, ¿vale? Así que nada, no me enrollo más. Ya estoy tardando en comprar vuestros Z-Drinks y vamos a empezar con esta Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Venga, vamos a darle al día. A ver, esta historia es una pura ficción. Toma ya. A The ver. Hudson River, 2 years ago. We had classified intelligence that a new type of Metal Gear was scheduled for transport. Vale, The whole thing esto stank, and our es noses have dato been out in the interesante. cold too El long. Metal Gear Solid 1 estaba doblado al castellano, este no. Este lo tenemos subtitulado al castellano, pero no está doblado. Es lo malo. Pero bueno, hay muchos juegos que son así y bueno, pues podemos escucharlo en su idioma original. Bueno, aunque su idioma original supongo que será el japonés, pero bueno, en inglés también. Aquí gráficamente mejorará un poquito porque os comento, es la parte HD, ¿vale? O sea, este juego es en HD ya, la HD Collection que sacaron en PlayStation 3, me parece. Y a ver. A ver. Se nota aún así los gráficos, ¿eh? A ver. ¿Está ahí un poquito más mayorcito o qué? Es Snake, ¿no? Sí. Lo que no sé muy bien de la historia, si aquí llevamos a Solid Snake o a Big Boss. Nada, pero por lo que veo en el ojo es Solid. Supongo que será unos años después del anterior, del 1. Ojo. Un poquito de cardio. ¿Y va? Ah, mira, lleva el camuflaje del 1, ¿no? Hala. Ah, mira, lleva una cuerda. Hombre, bueno, a ver, gráficamente sí ha mejorado, ¿vale? En cuanto al anterior, digamos. Porque ya la cara, digamos, no es un cuadrado, ¿vale? Entonces ya, pues bueno, las facciones faciales, el cuerpo en sí como tal se aprecia. Lo que no sé a ver los controles como si serán iguales o no. Vamos a ver. Porque sí que a mí me rayó un poquito los controles del 1. Porque claro, estás acostumbrado al botón de acción X, etcétera. Pero claro, ahí pues el botón era el círculo, pero... Oye, ¿estos rayos?
Sí, menuda melena lleva Snake. Sotoyota. Ana. Our boy is right on schedule. Hostia, ¿es eso Ocelot? Sí, efectivamente. He'll know soon enough. A ver. Hideo Kojima, chavales. Menudo crack del mundo del videojuego. Vamos, que comienza el pepino. Pues como ya os digo, no tengo ni idea de qué va el juego, ni la trama, ni nada. Este es el único que me he perdido. Y bueno, pues tengo muchas ganas de pasármelo y ya tener completa toda la saga. Loud and clear, Snake. Ah, mira, le ponemos cara y todo ahora. I'm at the sneak point. Everything going okay? The stealth camo's busted. Landing impact. We must have overused it. Sorry, but you're gonna have to deal with it. You're not in the military Bueno, al menos anymore. los subtítulos los veis bien I grandes. didn't plan on relying on this gadget anyway. The private sector's not so bad, is it? Privacy guaranteed? I'm happy as long as no one gives me any more unwanted gifts. You mean that thing with Naomi? And I can't say I miss the chattering nanny. Mei Ling's not so bad. Ah, mira, That están reminds casi me, I have todos. to get in touch with her again about that new Natick flashware. Diverting toys from the SSCEN again? Look, give her a message from me. Someone will Toma ya. find out, sooner or later. She's better off assuming it's sooner and quit while she's safe. Too true. Okay, Snake, let's get to work. A You know how the trabajar. technical specs of Metal Gear were sold on the black market after Shadow Vale. Moses? All Ocelot's doing. Exactly. And now every state group Ahora and el- has its own version of Metal El Gear. malo, el boss final, Not que es exactly Ocelot, a ¿o qué? classified weapon for today's nuclear powers. This new one seems to have been designed to wipe the floor with all the other models. The only consistent description is that it's an amphibious anti-Metal Anti-Metal Gear. Gear, cuidado, That eh. explains why this one is under Marine Corps Claro, Metal Gear jurisdiction. queda destruido en el 1. The mission ver. objective is to make visual confirmation of Ah, the vale, new que han sacado otro being Metal Gear. transported by that tanker and bring back photographic evidence. But I want you first to go up to the top level of the infrastructure, to the bridge. We need to find out where the tanker is headed. A little Vale. reconnaissance, huh? There's too much we don't know about this new prototype. Capabilities, deployment method, we don't even know how close it is to completion. If we know where the testing arena is, I can start to draw some reasonable conclusions. All right, I'll head to the bridge ASAP. Try to avoid confrontations. Our goal is to collect evidence on Metal Gear development and expose it to the world. It would be best if you could get out of there without Espionaje alerting total, anyone. vamos. Don't worry, I know the drill. We're not terrorists. Very good. Don't you forget that you're part of Philanthropy now. ¿Cómo? An Philanthropy? anti-Metal Gear organization and officially recognized by the UN. Aún no. Recognized, but still fringe, Otacon. All right, let's Venga, look que at your vamos a gear. empezar a jugar, chicos. Your weapon is a tranquilizer gun converted from a Beretta Ah, M92. Ah, vale. F. Esa es tranquilizadora. It's a little hard to work with because you have to reload after each shot since the slide locks. Better than scavenging at the mission site. Yo no Good estoy moviendo, suppressor, ¿eh? too. The chemical stun will take effect in a few seconds and last for hours. You can take Vale, down o sea an que... elephant without Vale, it. es un Check out tutorial. the laser sighting, too. Salta y The dispara. effects of the anesthetic Oh, gun will eso es lo vary que quería depending on yo. what part of the body is hit. We're talking about a difference of tens of seconds between hitting limbs, chest, or head. As for the equipment, hey, Snake, cigarettes? What's wrong with you? It's kind of a lucky charm. You haven't read the Surgeon General's warning, have you? Here's the digital camera. Works almost the same way as your A old ver, one. para sacar fotos, enfocar. Vale, esto en el 1 hay que decir que la cámara la usé poco, ¿eh? They don't look armed. Hey, Earth to Snake. These are nice, upstanding Marines, not terrorists. Ah, Don't claro. get caught. You're in stealth mode here. Sure, and if it comes to that, a little beauty sleep never hurt anyone. By Claro, the que way, estoy en modo no are you letal. sure of this Todo intelligence? dormir, al que me encuentre y Opted ya out of está. the Pentagon's classified files myself. No traces? Oh, please, I'm too good for that. But this might be a trap. Remember, there's a price on our heads. You're just being paranoid. I hope Vale. so. Those men, you wouldn't think they were anything but civilians from here. With all the ships passing on the river and in the harbor,
Putting uniformed Marines on the deck would be a bad idea. People can get a clear view of the water from Riverside, too. The water line is too high. According to the navigational plans, this ship should have discharged its cargo upriver. It's in there, no doubt. Madre mía, The military trains you to Está watch for threats intenso el from vídeo. astern on a boat. That's SOP for Ah, que quiero counter-terror jugar. ops, too. Security should be tighter. You worry too much. Where's the target? Satellite surveillance is a major international pastime these days. I'd say the cargo holds, safely below the deck. Do you see the entrance to the holds? Looks like there are a few entryways into the crew quarters. Vale. Uy, viene alguien, ¿no? Chopper. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, este sí va letal. Menudo chorraco, ¿no? ¡Hala! Pues me parece que ya no vamos tan letales, ¿no? Aunque son unos cuantos, ¿eh? Looks like we're not the only ones after Metal Gear tonight. Is that a chopper I just heard? Affirmative. Probably another cavalry. What's their game? Hijack? They're probably targeting the ship's controls. Vaya. How many men do you need to take over Bueno. a tanker of this size? No Ship parecía is tan run by fácil, a ¿no? computer, so I'd say about 18 people. 18. Se está llenando un poquito de soldados esto, ¿no? No sé quién es, a ver. Russians? You sure? No Marine barber touched that head of hair. Tiene un cuchillo. Sí, justo la típica. Bueno, ya está. I'm transmitting a photo. Let's get an ID on him ASAP. I'm on it. Bueno, pues mientras va localizando, vamos a infiltrarnos, ¿no? Looks like the tanker's theirs now. Pues, hombre, a ver. KA-60 Kasatka. Kasatka? Kamov chopper, right? Killer whale. Pues por el sonido y todo sabes lo que es, ¿sí? Flipa. We need to get a fix on who they are. Judging by their Oh. transport, aren't they some kind of military commandos? Not necessarily. It could be the KA-62, the civil model. Look, Snake, all we need is the photographic evidence of Metal Gear. As long as we have those, we can put it online and blow the whole thing wide Vale, o open. sea que tenemos que ir a So hacer no fotos. pyrotechnics, okay? All right. I'll do my best. This isn't like Shadow Moses. Reach me if anything happens. The frequency is Okay. 141.12. How can I check in and save my progress? I'll do it. There's a frequency set aside for it. Vale. 140.96. Vale, eso para guardar partida. Sorry, but no mailing this Mailing, time. o sea, la misma Call del me on 1. the codec when you want to save. Got it. I'll be waiting just past the Verrazano Bridge. You need to be off that ship by then. I'll be in touch. Vale, venga, pues ya estamos en movimientos. Vale. Ahora, si ponemos aquí... Vale. O sea, con la cámara podemos movernos un poquito. A ver. Vale, cargada. ¿Esto qué es? Cargador vacío. Pulsa el cuadro para cogerlo y suéltalo para lanzarlo. La distancia depende... Vale, esto supongo que será para... Uy. Supongo que será para despistar a la gente, ¿no? Y luego aquí pues tenemos cigarrillos y la cámara. Vale, vale, el control de acción es el mismo. Nos agachamos. Vale, nos movemos. Luego el triángulo. A ver. Vale, el triángulo, ya con el triángulo no se mira, ¿vale? Se mira con el R1. Eso sí que ha cambiado. Luego el L1 no sé... ¿Esto qué es? Con el joystick. Vale, el joystick parece como que apunta al arma, ¿no? Y si hago así... ¡Oh, qué bueno! Vale, 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 vale. Vale, así súper fácil, ¿no? Porque con el láser podemos apuntar súper bien. Vale, y ya está. No hay más controles. Ah, mira, si vamos corriendo y saltamos... Uy, uy, esto ya me gusta más. Ya no es tan... A ver...
Estaría chulo el poder movernos en rollo sigilo agachado. Vamos a dar una vuelta por aquí. A ver. Vale, abajo no hay nadie, ¿no? No, es arriba. Vale. Vamos a mirar por aquí abajo a ver si hay algo, ¿no? Pentacemin. Ojito, cuidado, ¿eso qué es? ¿Antidepresivos? Vale, eso supongo que estará hecho para apuntar. Vale, ese tío está ahí arriba. Por lo que veo van... Vale, esto es por aquí para subir. Nos vamos a dar una vueltecita por el otro lado, si no hay nadie, para ver la parte baja bastante bien, porque supongo que aquí nos volveremos. Tengo justo uno... Espérate, a ver si le podemos apuntar. Vamos a dispararle en la cabeza. Nos acaba... Le acabamos de liar, parda. Vale, ahí va. Venga, hasta luego. Vale, hay que intentar recargar todo el rato, porque solo dispara una vez, lo que nos ha dicho el Otacon. Vale, raciones, esto no, como no falle. A ver, me lío un poquito con el control, porque acá es que literal que me acabo de pasar hace un ratito el 1. Entonces... Todavía estoy un poquito con los controles de antes. Le puedo... A ver, me voy a disparar. Ahora, dormir. Vale, es efectivo. No sé cuánto estará de rato. A ver, que nos llaman. ¿No? Mala sensación. Esto para abrir las puertas, vale, no se puede. Venga, vamos a subir. Radar normal. Epa, epa, epa. Vale, esto ya es otro rollo, ¿eh? Ya no es tan vasto como el 1 en cuanto a controles. Me va gustando un poquito más. Vale, equipo de ataque, vuelvo inmediatamente. A lo mejor no me ha dejado poner el radar por lo otro. Cuidadín, ¿eh? Vale. A dormir. A ver, pasa, pasa. Este está abajo, por lo que veo. Vale, no hace falta ni apuntar. A ver qué. Snake, go through that door into the ship's Entra al barco por interior. esa puerta. Push the Vale, action button pulsa el down in triángulo. front of the door and wait until the door ¡Ah! opens before letting go. If you need to open Vale, the o sea que door tenemos que faster, pulsar el triángulo hit the para abrir las action button puertas. repeatedly while you turn the handle. Make sure you keep doing it until the door is open. Vale, 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 vale. Ah, vale, que hay que mantenerlo. Es lo que me está diciendo. Vale. Pues ya estamos dentro. A ver, un vídeo. Sí, ahora, ¿no? Me lo pone ahí como súper tenso. Después de habernos cargado aquí a... Vale, por aquí no se puede pasar. Esta se puede abrir sola. A ver, ¿qué hay aquí? Uy, tiene que haber aquí de salas para aburrir. Vale, creo que por aquí no vamos a ir. Nos vamos a dar la vuelta. Vamos a ir partes por partes. A ver. Hola. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? A ver, no, aquí podemos entrar otra vez. Supongo que esto es... Vale, no se puede pasar. Vamos a ir por zonas, ¿no? O sea, en plan rollo niveles de plantas. Vale, aquí volveríamos al principio, que es por donde hemos entrado, ¿no? Efectivamente. Hemos entrado por allí. Este sigue aquí. Vamos por aquí. Vale, esta parte
A ver, ¿para dónde es? No, no, a ver. Vale, que no puedo girarlo, ¿no? O sea, espérate, que crees que... ¿Y si empujo? Vale, que no se puede. Esa creo que es la puerta de antes por la que le he intentado dar al botón acción y no dejaba. Vale, aquí hay otro vídeo. Vale, no hay nadie. Ah, una cámara. ¿Y si disparo la cámara? A ver, a ver. Snake, there's a surveillance camera in place. Once you're in its field of view, an alarm will go off. You can't afford to be seen. You can also use the chaff grenade to set up some electronic interference. The camera will be ineffective for a while. There's a blind spot right beneath the camera. Use it to buy some time. Vale. Pues por lo que nos ha dicho no nos podemos cargar la cámara. Y hay que utilizar una granada chaff. Y por lo que veo no tenemos granadas chaff. Así que vamos a ir abajo a la parte grande a ver si ahí tenemos granadas chaff y podemos subir luego. Supongo que el tío que había por aquí efectivamente ya está bien. Vale. Uf, uf. Hemos estado ahí a puntito, ¿eh? A ver. Venga, vamos a pasar aquí a ver si encontramos la granada chaff. Y si vamos por aquí, ¿qué pasa? Vale, esta es la que está. A ver, quédate quieto, macho. Venga, a dormir. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Una sala de... Ah, mira, una ración de lujo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí hay algo. ¿Y cómo pasa? Ah, vale. Balas que nos han venido. Fenomenal. Por aquí, ¿qué tenemos? A ver. ¿Esto dónde da? Por aquí. No. A ver, a ver, a ver. Vale. Un poco lío, ¿no? ¿Ya está despierto? A ver, a ver. Estoy liando un poquito con los controles, pero por lo que digo, ¿vale? Es que vengo del otro Metal Gear y es una locura esto. Vale, por aquí no puedo pasar, ¿no? Ah, bueno, pues sí pulso. Oh. Venga, para adentro. Y aquí estamos en la... Oye, esto está como encharcado, ¿no? A ver si va a salir aquí agua ahora y nos ahogamos. Vale, esto es fuera. Tiene toda la pinta. Vale. Corre, métete. Vale, esta era la puerta, o sea que no es la de abajo. La puerta que no conseguimos abrir. Aquí no hay nada. Bueno, me voy a meter en todos lados por si hay munición o algo. Vale. Ah, qué bueno. Vale, hay que estar pulsando el triángulo continuamente porque pues se pueden abrir. Qué susto me acabo de pegar. Qué susto me acabo de pegar. Cuidado que nos censuran. A ver. Vale. Aquí nos podemos meter para escondernos, ¿no? Efectivamente. Ah, mira, qué bueno esto. Vale, no hay nada. Cerrada. No sé si eso se podrá abrir con llaves. A ver. Mira, munición. Vale, es que me lío un montón. Vale. Venga. Vale, pero esta está bloqueada. Buena idea. Por aquí, ¿no? Ah, este sigue durmiendo. O sea que ya da toda la vuelta. ¿Ya ha dado toda la vuelta? Y claro, por abajo no puedo pasar.
Y supuestamente tengo que subir, ¿no? A ver. A ver. No sé si de aquí le podré dar. Vale, sí. O sea que tampoco puedo pasar. Eso no sé lo que es. Pues vamos por el mismo lado y vamos a intentar subir, ¿no? A ver. Vale. Este no, porque se daba afuera. Por aquí ya hemos pasado, que esto era las taquillas. Esto también las taquillas. Ese tío sigue durmiendo, por lo que veo. Espérate, espero que no se levante. Esta estaba bloqueada, efectivamente. Vale, bueno, pues ya hemos dado la vuelta otra vez. Y ya hemos visto que por aquí no es. Venga, pues... Vale, sigue durmiendo. Pues vamos a venir por aquí, porque ahí abajo ya no hay nada. A ver... Leche, ¿y ahora por dónde tengo que pasar? Vale, para allá. Vale, como ahí hay un soldado, vamos a venirnos por aquí, damos toda la vuelta. A ver si podemos ir por detrás. ¿Aquí qué hay? Ah, para escondernos. Vale. Cerrado. Vale, pues tiene que ser por aquí, tenemos que subir. Esta está bloqueada, ¿no? Si mal no recuerdo, efectivamente. Pues subimos. Ya es la única zona que nos queda. La cámara, o sea que no hay granadas, chaf. A ver, vamos a pasar por aquí. Que no nos vea. Vale, perfecto, ya hemos pasado. A ver si hay algo aquí. Granada, chaf, y me las das ahora. ¿Esto puedo abrir para que me dé raciones? No. Vale, antes de subir, lo mismo de siempre. Vamos a echar un vistazo. Vale, esto era la zona bloqueada. Bueno, como veis ahí, está bien que dé vueltas para ver una zona nueva. Ah, vale. Pues no hay salida. Tiraremos por la puerta. Vale, pues ya no hay más opciones. O sea, solo esta escalera. Supongo que será... Bueno, no, supongo no. Es que solo es hacia arriba. A ver. Vale, que aquí hay gente. A ver, ¿qué nos quieren decir? Porque hay como llamadas y luego no se abre. ¿Queréis patatas? ¿Esto qué es? ¿Qué he cogido? ¿He cogido algo nuevo? No. Esto... vale, que dentro de lo que... ¡Ah, qué bueno! Vale, o sea, lo veis, ¿no? Dentro de... Va por categorías. O sea, así no se hace tan amplio el inventario. Aquí tenemos las raciones. Luego, esto no sé lo que es. Vendas absorbentes que cortan la hemorragia. Ah, que también tenemos hemorragias. Vale. Ah, la cajita ya la tenemos. Sensor que detecta vida. Vibra cuando se acerca al enemigo. Cuando el sensor está activado no vibrará. Vale. Pues vamos a ponerlo, ¿no? Ya que no llevamos nada. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¡Ah! Vale, se va a echar una siestecita, ¿no? Vale. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. It's the enemy. I need help. Vale, ya está recargado. ¡Toma! ¿Y si me voy? Venga, hasta luego. Corre, corre. Que había una taquilla ahí.
Madre mía, tú, pero si es que había un mazo de soldados ahí. No bajan, ¿no? Por lo que veo, o sea. La cuestión es... ¿Cómo salgo de aquí? Esa es la cuestión, vale. No sé si cuando suba seguirá la alarma dada. A ver. Vale, no. Es que me lío un montón, ¿eh? Pero un montón con los... Me lío un montón con los controles. ¿Esos son C4s? Esos son C4s, Lo que no sé si paso... ¡Joder! A ver. A ver si viene ahí un poquito y le doy con... No, este creo que no pasa. ¿Qué pasa si paso? Vale. Snake, what's more? Ala, ya está, ya lo habéis visto, ¿no? Vale. Hostia. Lo que no sé si aquí... Vale, este sigue durmiendo aquí. Las estas... Vale, vámonos, anda. Por ahí no se puede. Hostia, pero si no se puede, ¿por dónde voy a ir? Ah, ¿y si me agacho? No, o sea, no quería hacer eso. Snake! Snake! A ver. Venga, anda. Es que por ahí no puedo pasar, ¿no? Ah, sí, leche, es aquí. ¿Este tío está muerto? Sí. Vale, veo que hay una cámara ahí. Bueno, unos cuantos están muertos. A ver qué hay por aquí. Raciones. Vale, esto, ¿vale? Lo del sensor me lo voy a quitar de momento hasta que nos digan de utilizarlo porque parecía buena idea, pero el mando es que no para de vibrar continuamente. Vale, tengo que pasar por esa puerta. Entonces, vamos a utilizar la granada chav para probarla. A ver, vamos a tirar una. Ahí va. Y nos ponemos la pistola. ¡Paf! 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 Vale. Eso no sé qué leches es, pero no me deja utilizarlo. Venga. A dormir. O sea, realmente he dado la vuelta para no pasar por los C4. A ver qué nos encontramos aquí. Bueno, tiene mala cara ese. Pero, ¿y todos estos helicópteros? So it is the Kasaka. Russian choppers. Vale. Venga, pon más soldaditos. Por todos lados, claro que sí. Y ahora nuestra misión, que es hacer las fotos y salir pitando de ahí, claro. Pero con todos los soldados que hay, ya podrías ir el barco, ¿no? Este juego me pinta un poquito, por los controles, un poquito más fácil. A ver. A ver qué tal. Snake, did you find out where that ship is headed? I'm looking at it. 35 degrees mira, tienes las coordenadas. latitude around 58. More than 500 miles off the coast of the Bermudas, out in the middle of the Atlantic. So the prototype is ready for solo testing. It's basically combat worthy. That area is outside the Second Fleet's operational range, too. Vale. It must be a standalone Marine Corps project.
which means this prototype Metal Gear must be designed for independent deployment, without any naval assistance. Anyway, analysis can wait till later. Snake, you need to go down to the holds and locate the actual metal... ¿Qué ha sido eso? ¿Arriba? Vamos a investigar, ¿no? Aquí, ración. Eso es importante. Vale, por aquí supongo que... Vale, por aquí es por donde he venido. Aquí hay... Get upstairs. ¿Esto se puede? No, está bloqueada. Vale, tenemos que salir por allí sí o sí. Venga. Ahí está. Vamos a tener el primer encuentro con el jefe. Control room. Vale, esto es una Communications mujer. and engine room are under control. All entry and exit points to the tanker hold secured. Infrared sensors placed and operational. Raptor, raptor. Toma ya. Yes, they are all planted. Listen, once we have what we came for, the tanker will be scuttled. And the vehicle's Rusos pilot. hablando en inglés. Only one Cuidado, underwent the VR training. No one else can do it. Are you sure you can trust him? Your part in the mission is complete. You are to leave. Hombre, ya que está subtitulado, pues podrían haber hablado ellos en ruso, ¿no? Que sería lo idóneo, porque un ruso y un ruso hablando en inglés, pudiendo hablar en su I idioma, have a ¿no? bad feeling about this mission. You swore this to me, that you would leave the unit once the mission was complete. Do not worry, this is a country of liberty. No. You don't this worry. is where I belong, with the unit. I have nowhere Me else recuerda un to go. montón a Nico Bellic del GTA 4. Father, I want to stay and fight. There is no choice to make here, Olga. Need I remind you that you are carrying my grandchild? Toma ya. You will No está muy conforme, ¿eh? out of here now. Damn it. Joder, vaya... Que no. Que tires para adentro, que no quiero. Freeze! Hmm. Hands over your head, now! Toss your gun overboard, slowly. Ya verás. Hala, fuera. Te va a pegar 4 tortas, tío, que va a flipar. A woman. Show your face. You men, you're all the same. Who are you? We are nomads. Wanderers. Yepa. I said don't move. Americans. So you shoot women too. Ya verás. I'm a nomad too. What else do you have there? Take the knife and toss it. Not there. Toss it overboard. No se fía, ¿no? Position. Now, turn around. You know what No you're lo va a doing. soltar. Dios. It stopped raining. Ahí, de repente. Not too shabby, is it? New York, I mean. Que acaba de disparar. Ah, que dispara balas el cuchillo. And that brings Vale, our ahora saca tour otra to pistola de... conclusion. Scout knife with a surprise. Vale, nos vamos a enfrentar al primer boss, I ¿no? think we deserve a little credit. No one's ever dodged that shot of mine. But no one gets lucky twice either. Ya, pues vamos a por el primer boss, ¿no? Vale. I've been with the unit since I was born. I grew up on the Prefiero battlefield. batalla, conflict, conflicto y la and victoria fueron you were mis my padres. parents. Ah, que sí. Que no me cuentes. It's my life, my family. Pero espérate, un We momento, share tía. everything, all the bad and all the good. I have no Vale. nothing except the Nothing else matters to me.
I'm not Un poquito stopping complicado, ¿no? Disparar, sí. Pero bueno. Ahí va. ¿Qué vas a hacer? ¿Le he dado? No. Sí, ¿cómo te voy a dar? ¿Habéis visto la sangre? ¿Pero cómo te voy a disparar ahí? Take this. Que me ha tirado una granada. ¿Pero cómo me puede dar ella y yo a ella no? O sea, no tiene sentido. Take this. ¿Qué puedo tirar? A ver. No puedo tirar nada. Epa. Si disparo desde aquí. Take this. No. No. Vale, o sea, esta... Pues no tengo ni idea. ¿Qué quieres que haga? ¿Y si le pego al suelo? Vale. Vale. Asómate otra vez. Toma. Ahora sí que te pillo. Ahí va, me ha dado, ¿eh? Toma, en la cama. Vale. Vale. ¿Ya? Trofeito. Luces fuera. Epa. No creo que esté muerta. Se está haciendo no muerta. Está toda la vida llena. Ojo. Ya vas a tener arma de fuego, por lo que veo, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Un dron? ¿Un dron raro de la leche? Cypher. ¿Cypher? A ver qué nos cuenta. The ship appears to be under their control. The men have Russian gear, but I haven't been able to find out anything else about their origin. I know who they are. You do? We've ID'd the old man, Who is Ojo, he? ¿quién es? Sergei Gerlukovich. Gerlukovich, one of Ocelot's allies. Yeah. Hombre, si hay vídeo y todo. He's the one Ocelot was supposed to meet up with after Shadow Moses. They're after Metal Gear. Everything's changed. This is not going to be as simple as we thought. You could Vale. say that. I saw a surveillance remote just now. It looked like the Cypher. A Marine Cypher T? No, Army. First the Marines, then the Russians, now the Army? You're right. This isn't gonna be simple. Snake, there's something I have to tell you. Bueno, a ver. We didn't dig up this info about the new Metal Gear on our own. Not like usual. How did you find out then? It was a tip. An anonymous tip. Anonymous? You've never trusted those. Why would you start now? I have a younger sister. A Anda. stepsister. We have different parents. I only knew her for 2 years. You've never mentioned her before. So? The sender of the tip was EE. E.E.? Her name is Emma, but I always call her EE. Emma? Emmerich? Yeah, it just caught my eye, you know? I figured it was a coincidence, but I couldn't get it out of my mind. There's really no one No out sé there who vosotros, knows pero about no me her. estoy enterando When was de the last nada. time you saw her? Over 10 years ago. You think it's a trap? To lure us out here? I don't know. After I got the tip, I did break into the Pentagon system to get confirmation.
Okay. Confirmation. Watch your back, Snake. Maybe I screwed up. Pues I've vamos a got a ver. light-equipped USP. I can take them on now. There's no ammo, but it takes a 9mm, just like the Marines. Ah, I'll find vale. those somewhere around here. Vale. La munición que no nos dejaba coger es por eso. Vale, ahora I sí. hear you. Vale, o sea que ya puedo darla, ¿no? Vale. O sea, ya puedo utilizar esta. A ver, vamos a ver. Por aquí no hay nada, ¿no? Vamos a coger la munición. ¿Y ahora cómo paso por aquí? Vale, saltando. Pues vamos a bajar por aquí. A ver. Por aquí había munición antes que no me dejaba coger. No. ¿Dónde era? ¿Os acordáis? ¿Os acordáis, chicos? Ponerme aquí abajo, ponerme en comentarios a ver si sabéis dónde estaba. Es que no me acuerdo si era por aquí. Porque he pasado por aquí, ¿no? A ver. A ver. Vale, más adelante, ¿no? Aquí, mira, justo. Vale, pues ya tenemos. Ahora apuntaríamos... ¿Esto tiene láser? Sí, genial. Vamos a ver por fuera por si había algo, ¿no? Venga. Vale, por lo que veo... A ver, yo no sé si el original... ¿cómo serían los gráficos, ¿vale? Pero hay que decir que el juego ha mejorado bastante. ¿Eso es una escopeta lo que me lleva el tío? ¿Dónde va? Oye, ¿cuántos tiros necesitan? Vale. Este sí está muerto del todo. ¿Esto qué es? Bedbox. O sea, ¿Esto qué es? Caja de cartón mojada. Ah, vale. Para que no... Vale. Sí, para que no descuadre tanto, ¿no? Ya que estamos afuera que utilizamos... ¿por qué me sigue saltando aquí este, ¿No está muerto del todo? Sí, ¿no? A ver, vamos a entrar. Y ahora supongo que es donde he cogido la munición, ¿no? Sí, efectivamente. Vale, pues vamos a volver hacia abajo, ¿no? A ver si ahora podemos abrir alguna otra puerta. Hemos venido por aquí. Vale, pues vamos a ver. Vale, aquí estaba el C4. Y por ahí no puedo pasar. Subimos y bajamos, no pasa nada. Tenemos que echar la granada chaff. Nada más abrir la puerta. Vamos a ver. Nos queda solo una, cuidadín. Vale. Listo. Vamos a coger las cosas rápido. Bueno, por aquí la cámara ya no me ve. Mira, tenemos otra ración. Ay, qué bueno. En este juego sí que hay raciones, No es como en el otro que te encontrabas las justas y necesarias. Era por aquí, ¿no? Sí, justo. Hemos sido rápidos. Vale. Por aquí. ¿Cómo voy de raciones? Ya no me caben más. Vamos a tomarnos la primera ración, a ver. Comida aumenta la vida. Para usarla... Vale. No me deja. El problema está... Vale, nos tenemos que pegar a la pared porque más granadas chaff no tengo. Vale. Lo bueno que son fijas, ¿sabes? Al menos esa es fija y no... A ver... No sé exactamente dónde tenemos que ir. ¿Esta está bloqueada? Sí.
A ver, que... Vale, nos podemos dar la vuelta, ¿no? No sé exactamente muy bien dónde tenemos que ir, ¿eh? A ver. Too long. Vamos a utilizar la otra y si no hacemos ruido, ¿no? Vale. Aquí hay algo, pero no sé. Salimos afuera, a ver. O seguimos bajando. Bueno. No, no podemos pasar. Necesitamos una llave o algo, ¿no? Vamos a salir afuera, a ver. A ver si por aquí podemos salir. A ver. Bajamos. Nada, bloqueada. Esto era lo de las taquillas. Vale. Hostia. Vale. Este está durmiendo. Ahora por aquí se puede pasar, a ver. ¿Dónde vamos? Es que no me acuerdo, la verdad. Vale, la calle, esto es lo que quería. Así por aquí. Vale. Por aquí no hemos venido antes, ¿no? Pues sí. Vale. Sí, sí hemos venido, me acuerdo de este. Listo, aquí hay algo. Banda. ¿Cómo pasó ahí? Si me agacho, ¿por aquí puedo? Sí. A ver. No. No tengo ni idea, ¿eh? ¿Qué hemos cogido? Ah, vale. Una venda de estas. Es que no sé exactamente lo que tenemos que hacer ahora, ¿eh? Un poquito perdidito. Vamos a llamar a este, a ver. Otacon, a ver. A ver. Que nos diga un poquito porque a lo mejor no me da cuenta. Al otro lado. You can use it to move around, hide, and even maneuver around an enemy's back. Vale. You can move the left stick or use the L2 and R2 buttons to move left and right while hanging. When you're ready to pull yourself up, just push the action button again. A grip gauge appears below the life gauge during hanging. The grip gauge indicates how tightly you're holding on, and steadily decreases as long as you're in hanging mode. When the grip gauge goes to 0, you won't be able to hold on anymore. You need to hoist yourself up before you fall off. Vale. Push the crawl button while hanging to jump down straight below. If the ground is too far below, you'll lose some life. In some places, you won't make it at all. Be careful of that. Vale. O sea que si ahora hago así, nos quedamos colgando. Y luego para subir... Vale. O sea que tengo que ir a algún... Y espérate. A ver, por lo que he entendido, me puedo mover, ¿no? Vale. O sea que tenemos que ir a algún sitio donde me pueda colgar y pasar.
the perimeter. Vale. Me he hecho daño. O sea, si me cuelgo aquí, ¿puedo ir para el otro lado? No, no. O sea, solo son las barandillas. Vale, o sea que tenemos que subir a la parte de arriba e intentar colgarnos y pasar por otro lado. Vale, vamos a subir a ver. Pero ¿dónde exactamente tenemos que pasar? Vale, esto está aquí tiritando. No. A ver, no. Es que estoy ahora un poquito que no sé exactamente dónde tengo que ir. Ah, que encima está bloqueada. Joder. Este se ha despertado. Vale. Ha sido fácil. Vale. Vale, la puerta, joder. Ese saltito me quita vida. Súper pequeña. A ver. ¡Oh! Uy. Vale, ¿y esto qué quiere decir? ¿Que me lo tengo que quedar o...? Vale, nada. Era una animación. Este sigue durmiendo. Por aquí no podemos pasar. A ver. Vale, nada. Es un poquito... A ver, tío. Voy a subir para arriba. Bueno, no voy a subir para abajo, lógicamente. A ver si fuera donde estaba con la chica se puede hacer algo. A ver, voy a intentar ir por ahí. Vale. ¿Por aquí se puede? No, esta está bloqueada, ¿no? Vale. A ver. Vamos a seguir pasando por aquí pegaditos a la pared, que no nos vea. El problema, ¿sabéis? Que he gastado la granada antes. Así por aquí. No, no se puede, ¿no? Y esto está... Esto está bloqueado. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Nada, eso era para... Vale, por aquí había bastantes guardias, ¿no? Arriba. Efectivamente. Aquí está la cámara. Y aquí pues no puedo... Mira, balas. Las balas siempre vienen bien. Vale, a ver si se asoma. No, eso está bajando, ¿no? Eso se va para abajo. Vale. El problema está que ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago para que no me detecte esta cámara? Es que no tengo más granadas. Me va a pillar. ¡Chio! Epa. Corre. Uf. Vale, Pues la cosa tiene que estar aquí, ¿no? Balas. La cuestión... ¿Y si hago así? No.
Vamos a utilizar una ración de estas. Vale, ya está. Es que no tengo ni idea, o sea, me colgaré o algo de para ver si puedo bajar a otra zona o algo. Vale. ¿Y aquí? Si me cuelgo aquí. Nada, es una esta que no veas. Pero es que por ahí ya he estado. Y por esta zona... mira, por aquí arriba no he estado, ¿no? No. No me digas que era aquí. No creo. Espérate que tengo que subir. No me digas que me da toda esta vuelta por nada, chavales. No te creo. Hombre, lo bueno que hemos aprendido eso, de que pulsando el triángulo te puedes colgar. ¿Esto es una tirolina o qué es eso? ¿Esto qué es? Visualiza la distribución del calor, permite ver en la oscuridad. Con ella podrás ver las claymores. Vale, ¿y ahora qué hago? Nada, esto es para... A ver. ¿Y qué tengo que mirar por aquí? A ver. Nada, no. No creo que era por aquí. Estoy ahora un poquito perdido, la verdad, ¿eh? No os voy a engañar. No sé exactamente dónde tengo que ir. Vale, por la barandilla se me deja. No, tampoco. Pues como no me cuelgue por aquí, a ver. ¿Y aquí? Nada. Es que no sé qué tengo que hacer, la verdad. Y si me caigo, si me dejo caer aquí, ¿qué pasa? No me deja caer. O sea, no me deja descolgarme de aquí, hay demasiada altura por lo que veo. No me deja. O sea, pues vamos a tener que entrar por la puerta aquella. O sea, no queda otra. A ver si ahora salta alguna cinemática por tener la térmica esa. Nada, ¿no? Por aquí es por donde fuera, o sea que no puedo hacer nada. Vale. Who's there? Se va a dar... Who's there? Vale, listo. Uf. Y ahora si utilizo esto, se ve, ¿no? Ah, mira, pero si me agacho puedo pasar tranquilamente, ¿no? Porque los cables están ahí. Vale, eso está hecho para que se vean los cables. Vale, bien. Esto, la fruta. ¿Es eso hacia abajo? There's somebody there. Joder. Joder. Que no sé qué tengo que hacer. A ver, quita. Ya me estoy mosqueando, tío. Es que por aquí no se puede pasar. A ver si puedo volver a llamar a este.
Snake, those pipes you see along the wall and ceiling are steam conduits. They're thin enough to penetrate with gunfire. Don't touch the steam. One of those blasts from the hole will burn. Vale, voy a utilizar una especie de trampa. No, pero eso yo no lo quiero. Yo lo que quiero es saber para dónde tengo que ir, macho. Eso es lo que quiero saber yo. Bueno, también me he visto esa. Nada, esta está sellada. Listo. Vale. Quarter Port. Por aquí ya hemos estado, ¿no? Esto es lo que salía afuera. A ver si por aquí... No sé. No. ¿Qué va? A ver si por aquí. Juraría que ya está por aquí. Estos son las taquillas. Si es que no para dar vueltas. Vale, vamos a hacer una cosa, chicos. Voy a mirar a ver. Voy a mirar a ver cómo salir de aquí. Y ahora mismo sigo, ¿vale? No tardo nada, ¿vale? Que lo miro así rápido. Un momentito. She's in love with him. Very much.
Vale, chicos, no lo vais a creer, pero por lo que he visto estábamos al lado. O sea, vamos a ver. Estamos en esta parte de las taquillas. A ver. Hostia. Vale. Es que no me lo puedo creer. Vale, ¿veis la zona esta donde estamos? Vale. Pues es tan simple como bajar por aquí y ya está. No sé cómo no hemos encontrado esta parte. Cogemos el Stun G, que no sé lo que es. Es como una granada. Y ya estaría. O sea, 80 vueltas para esto. Vale, ¿veis esa sombra, no? ¿Os recuerda del 1 al Raven? ¿Al Raven? Raven. Vale, he mirado el tutorial hasta aquí, o sea que no he visto nada de lo que hay. Luego por lo que veo es un muñecajo. Esto es todo nuevo, ¿eh? No he visto nada. A ver si puedo subir. Ahí está. Vale, no tengo más balas. Bueno, me voy a decantar por esta que me gusta. Así no. A ver, nada, cerrada. No hay nada. ¡Epa! Esto se supone que nos tendría que haber asustado, ¿no? Vale, pues vamos a por la puerta. Vale. Listo. Lo que sí que he visto en el vídeo que para ver por dónde ir, que puedes como amenazar a estos por la espalda y te sueltan cosas, ¿vale? A ver, lo tenemos justo aquí abajo. No quiero que me vea. Vale, si la apunto. No. Creo que hay una cámara ahí, ¿no? Por lo que veo. Ah, mira, pero me puedo... A ver, que no quiero que me vea. Fuera. Tardamos menos, ¿no? Madre mía, la vuelta, ¿eh? La vuelta que han pegado, macho. Es flipante. Vale, aquí no hay nada, o sea que podemos... Bueno, podríamos bajar ahí. Vamos a mirar qué hay por aquí primero. Mira, balas. Y vamos a cruzar. No sé cómo voy de vida, no sé si me va a dejar cogerlo. Creo que voy a tope. Vale, cuando se levantan llaman por radio, por lo que veo. Aquí hay alguien. Vale, pero más arriba, ¿no? Están más... ¿Estáis viendo lo que viene por ahí? ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! A ver si se va, claro. Si detectan cadáveres o si se despierta alguno, parece ser que pasa esto en la misma zona. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. ¿Esto viene a los pies? Vale. Tírale porque... Pues a lo mejor no es mala idea empezar a matar, ¿eh? Porque si se van a poner así... No sé. Vale. ¿Esto qué es? Más balas. A ver qué hay por aquí abajo. Más... Ah, mira, granadas. A ver qué hay aquí arriba. Vale, ahí. Vamos a disparar a la pierna. Vale, por lo que veo ahí, realmente no sé si tengo que pasar o qué, pero realmente a lo mejor nos darían algún tipo de munición o algo. O sea que no me la voy a jugar, sinceramente. Lo malo que ahora esa gente va a subir porque se ha quitado la alerta, ¿no? Mira, mira, vamos a mirar. Ahí tiene pinta de que hay municiones o... Bueno, hay una puerta allí, ¿no?
A ver, aquí hay otra puerta que se puede abrir. No, esta no se puede, ¿no? No. A ver qué tenemos por aquí, por esta zona. ¿Cómo? Repair of the entranceway to the engine room on the port side is complete. Vale. We'll return to position following patrol in the small room on the port side. A ver, Snake, wait! Don't ¿qué move. pasa? ¿Qué pasa? What? Look at the walls on both sides of the hall. I see something. Infrared sensors? Right, and they're linked to Let me guess. Semtex. Vale, Semtex son exactly, explosivos. Ah, mira, plastic lo dice. explosives. So this is what they were talking about. Looks like it. If you trip the sensors, I'll be sleeping with the fishes, along with this entire ship. that sounds about right. I'm not in the mood to go sleep with the fishes, but there are too many sensors. Looks like I'll have to find another way. No need to worry. There's a way through. Don't be worrying. Take a close look. Do you see the thing with blinking green lights right next to the explosives? Sí. That's the control unit for the sensors. Destroy that, and the sensors stop functioning. Vale, You sí que can't tengo get que in close dispararle a enough to eso, touch ¿no? it, so you'll have to shoot it out. Vale, But the distancia. M9's knockout rounds won't work. The USP you picked up should do the trick. Vale, o Use sea que me that tengo que gun. enchufar con la pistola de verdad. Vale. Antes de nada, voy a ver si me puedo dar la vuelta. A dormir. No sé si puedo pasar por aquí. A ver. Sí. A ver qué es la sala de... Ah, vale, pero si por aquí ya... Ah, vale. Que lo ha dicho. Está arreglada, ya se puede. Es otra salida. Bien. Pues vamos a cambiar el arma. Y le vamos a... Vamos a darle a eso. A ver. A ver si nos la liamos parda y explota todo. Vale, eso es el explosivo. O sea, que tendría que ser eso. A ver. Listo. Se desactivó. Vamos a subir aquí. Recogemos. Qué bueno, ¿no? O sea, por delante. Por detrás. Vamos a pasar. Deck 2. Por... Hostia, me suena por aquí. ¿Qué ha pasado? Arizona Bridge checkpoint passed. All non-essential personnel report to the holds in 10 minutes' time for the scheduled briefing session with the Commandant. You are No, ordered to continue bloqueada. on your posts until that time. Vale. A ver. Esto está aquí en el suelo. Bloqueada. Vamos a tope de balas. Ahí veo a alguien. A ver. A dormir. También bloqueada. Todo está bloqueado. Joder, macho. Vale. Joder. Ya. ¿Qué te espera aquí? ¿Qué te espera aquí? ¡Ahí va! ¡Míralo, lo va dando todo! ¿Por aquí se puede? ¿O también está bloqueado? ¿También bloqueado? Venga. Hay alguien echándose la siesta, por lo que veo. Bueno, vas a dormir, pero bien. Con eso ya te va a echar la siesta de tu vida. Vale, pues venga. Por aquí esta tiene que estar abierta, ¿no? A ver, un momentito. No, había otra ahí. No sé si está bloqueada. Vale. Sí, ya sé que es una... dar toda la vuelta, pero... quiero dejarlo todo visto, ¿vale? A ver. Seguramente esté bloqueada, pero bueno. Efectivamente. Pero ya sí me quedo más tranquilo. A ver. Vale. Aquí esto supongo nada porque está todo lleno de balas, las tengo todos. Vale, supongo que tendré para allá otra vez. Sí, uy, vaya vuelta, macho.
Ahora la cuestión que quiero mirar que no haya nadie allí, porque encima vamos a contracámara, digamos. A ver. Bloqueada. Muchas balas y raciones me están dando. A ver qué viene. Vale, tenemos un vídeo. A ver. Chan, chan, chan. Epa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué va a entrar por ahí? ¿Qué? Ah, bueno, es un soldado normal, ¿no? Bueno, uno no, unos cuantos. Colonel, we have sealed the stern hatch. The lift is also under our control. Sir, the Marine Commander has started his speech already. Vale. All communications to the halls have been severed. No one is aware of our presence. Yes, sir. We will secure your exit with our lives if necessary. There is one more thing. Yes, sir. You sure? You sure? My daughter, keep her safe. Yes, sir. Vamos a coger el mando. ¿Cómo? Pues estamos... Vale, vamos a coger el arma buena porque aquí se viene... A ver... Bueno. Esto está en crisis, ¿eh? A ver, vamos a acercar un poquito. Vale, asoma la cabecita. Vuela atrás. Vale. Y las que me quedan para ti. Vale, tú estás ahí. Agáchate otra vez, anda. Listo. No me deja pasar. Vale. Ah, ya está. Dios. Menudas melenas me lleva el Snake, ¿eh? Mira, han hecho hasta las moscas. A ver, mucha puerta se está abriendo por aquí. Who goes there? Eso es Ocelot por las botas. Baja el arma. Sharashka. Ah, no. Sí. Why are you here? We thought you were with the Colonel. What the? Hostia. Hostia. ¿Y eso? ¿Por qué ha matado al soldado? Con una mano, claro, la otra... no tiene sentido, no se la habían cortado. Ha cerrado la puerta. The Colonel will be joining you soon, comrade. ¡Ojo! Qué raro. Snake, are you in yet? Have you made it to the holds? It's taking longer than I expected. We've already passed the Verrazano Bridge. All right, we'll use another recovery point. They may be planning to change course. What? The exits to the deck ¿Cómo? are all sealed. ¿Qué ha pasado? What are they planning? If they get Metal Gear, we're going right off the fringe.
Vale, creo que peta un poco la conexión, o sea que hay poca cobertura donde estamos a lo mejor. The men down here are definitely Marines. Madre mía, todo lo que hay ahí. If the deck is sealed off, they have no way of knowing that the ship's been taken over. I'm not interested in fighting these guys. The weapons won't do me much good here. Can you see Metal Gear? No. No, I'll have to go around to the bow. They have some serious defenses here. I doubt the recent arrivals want to blast their way through the Marines either. Wonder where they're headed. I don't know. Not the beach, that's for sure. Okay, Snake. Let's go over this one more time. A ver, Use this camera to get photographic evidence of the Metal Gear prototype. vale. Now do your thing and take pictures that speak louder than the government's plausible denials. We need 4 shots. Metal Gear from the front right, and front left, and a close-up of the Marine Corps marking. Marking? Vale, o sea, delante, derecha, There should be izquierda a y Marines el este de los insignia on the marines. body of Metal Gear. Just let someone try explaining away a clear shot of that. Vale. All right. There's actually one little thing. Vaya. Just spit it out. I'm used to things going wrong. It looks like someone's monitoring our transmission. Who? I don't have a clue. All they're doing is watching. It would creep me out less if they tried to interfere with our communications. Could it have something to do with that cipher we saw? Maybe. I've switched the encryption protocol for our burst transmission for now. What I want to do is use a different method for sending these photos. Vamos, que just in tenemos que case. sacar las fotos. Instead of using the codec? Exactly. There's a workstation in the southeast corner of the block where Metal Gear is housed. Vale. I've made arrangements so that you can send the pictures from the machine. Vale, o sea, y luego, o sea, que tenemos que hacer las fotos y enviarlas por ese ordenador. I hitched a ride on Link 16 into U.S. military's proprietary network. Managed to get into that workstation and overwrote a part of the system software so I could remote install a little app I wrote. Why bother with anything that complicated? No, it's pretty simple, really. Look, all you have to do is stand in front of the machine and push the action button. The app will automatically launch and download the image data from the camera, split the files, and encrypt them individually. The data packets can then masquerade as... Okay. So all I have to do is push the action button in front of the computer once I have the pictures, right? Eso es. Well, sure, if you put it that way. And one more thing. The Commandant's already begun his speech, but you need to get the pictures before he's done talking. Otherwise, they'll spot you, okay? How much time Muy do bien. I have? I hacked into his personal files and took a look at the text of that speech. I'd say you have 7 Como le more gusta a estos minutes. juegos de todos Longer modos if he throws in a las joke or two. cinemáticas, ¿eh? A 7-minute time limit, huh? Ah, que encima tengo 7 Remember, minutos para hacer Snake, todo. just ¿Cómo the va esto? photos, okay? With these kinds of odds, I won't be making any sudden moves. Mm, But that doesn't mean we can just let Metal Gear be hijacked. va, que también queremos Okay, but destruirlo, ¿no? first the photos. All right, we'll deal with the rest when we get there. Stay low. Está en lo... We initiated development of Metal Gear Ray as a countermeasure to these pirated weapons forces. Vale, o sea que The only thing that can stand up to a Metal Gear is, of course, another tenemos Metal que... Gear. A ver. Vale, eso es como que lo están enseñando con la cámara. Hay que bajar. Hundreds, if not Porque hemos thousands, venido of por Metal ahí. Gears that exist all over the world are no longer a threat. The blind rush to nuclear proliferation will be contained, and it will be the Marine Corps and Ah, mira, our time... military o sea que that tenemos accomplish tiempo y todo, this. tío. Me gusta eso. At the moment, every industrialized nation on the ¿hay globe uno que va en has calzoncillos? certification from Metal Gear. Worse yet, so do a number of rogue states. Me ha parecido ver uno en calzoncillos. Fuera broma, ¿eh? They are all working on deploying their own Metal Hello, Gear force yes, to eh? compete with the U.S.'s nuclear strike capability. The world is about to see a Vale, swarm vamos of a ir these por Metal aquí Gear abajo. derivatives. Porque como salgamos con el proyector, lo normal, ir marcha atrás, o sea, hacia atrás. Es así lo más oportuno. Hola, buenas. The opposition from the Navy is an undeniable fact. There is a lot Madre of mía. pressure from Navy A ver brass, si no nos escucha especially aquí. those with No, no submarine tiene pinta. and air background. Venga, vamos a ir por aquí. Not to mention interference from a major player. But this project is vital to the Marine Corps. The enemy is sometimes Vale, closing the eso room, hace what do you ruido. think, gentlemen? Always bear that in Ah, mind. ¿y si vamos hacia agachados también? Vale, no. This weapon will render all other Metal Gears obsolete.
Nations building up their own Metal Gear force will think twice about their nuclear strategy in the light of the military Lo dominance típico, spelled todo el mundo out aquí by mirando, Ray. yo pasando aquí, que no pasa nada. Va 5 minutos, ya hemos perdido un montón de tiempo. The shift in the balance of A ver, supongo que está de aquí, ¿no? the shift in the Ah, no, balance que of también power aquí will mean están a de new cháchara. world order. And we, the Marine Y Corps, no sé, will play sí, a lo sé, central role lo in sé. its military affairs. Ah, que se apaga y se enciende. Ours is not the Vale. only military project devoted to Metal Gear development, but it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. Vale. ¿Y ahora? ¿Y esta cinemática? Ah, vale. Mi intención era agacharme para pasar por debajo, ¿sabes? Madre mía. Ahora que empezaré desde los 7 minutos. Ah, no. Shift in the balance of power will Vale. mean a new world order, and we, the Marine Corps, will play a central role in its military affairs. No puedo pasar por ahí, ¿eh? No sé si me va a dejar pasar por aquí. But it cannot be more different in nature from the Navy's. Theirs is a program that will add fuel to the uncontrolled fire of nuclear proliferation. It is a fact that players in favor of such a policy are attempting to derail our own raid Vale, project. creo que tengo que subir por ahí, ¿eh? I promise Pero you ahora, that they ahora que will están not mirando succeed. todos, no lo puedo, ¿eh? A ver, tengo que pasar por... ¿Por dónde? This turned out to be longer Ah, than por I aquí, expected. vale. Vale, vale. Creo que nos ha dado tiempo, ¿eh? You're all familiar with the Shadow Moses incident during the Sears administration. El bicho, el bicho. Proliferation is a direct result of that event. Madre mía, ¿eh? Este ya cambia. Me recuerda al del 3. A ver. Ah, y encima hay gente ahí. Ah, bueno, uno no, unos cuantos. Metal Gear. Oye, tenemos tiempo, no sé. Madre mía, menudo bicho, ¿eh? I have a daughter, Vale. and it is my greatest wish never to have her or her children. Lo que no sé... ¿Tengo tiempo? Sí. A ver, la cámara, la cámara. ¿Dónde está la cámara? Cámara. Horror of nuclear war. ¿Esto As le a vale? father, I want to leave a better world for the future generation. As a soldier, Good. Vale. Metal Gear Ray is amphibious. Unlike the Army's Rex, it can cruise deep underwater, move in undetected, and make its landing on any shoreline. Its onboard Joint Tactical Information Distribution System identifies targets with unerring accuracy. Good. Takes them out. Vale, y no te vale... Vale, Good. sí. Ultimate weapon. Me queda el del otro lado. I'd like you all to Que think supongo que about what tendremos that que pasar means. por aquí. Ah, mira, por aquí. I have a daughter, Hostia, no, no, no. and it is my greatest wish Vamos a dar la never vuelta to por have her aquí. or her children experience the horror of nuclear war. As a father, I want to leave a better world for the future generation. Ahí hay un tío. As a soldier, I know that is ¿Esto que hay aquí qué es? Es que puedo volver al otro lado. Ray. Vale, vale, que podía ir por los dos sitios. Solo me falta la foto de la derecha. Entonces, aquí vamos a ponernos este para dormir. The official reason given did not, of course, A ver. include the development of Metal Gear Rex and next generation nuclear warheads. Vale, y de aquí le vamos a echar la But foto even que nos you queda. have heard rumors that he was A ver. forced to resign after the failed cover-up cost. Good. Pues ya está, ¿no? The Metal Gear Rex development on Shadow Moses was supposedly the first preparatory. Vale. A ver si está bien. Yo creo que sí, hemos echado de un lado, de otro, de frente. Y el logo. A ver. Confidencial.
Vale. Ah, vale, mira. Usuario y contraseña. ¿Incorrecto? No tenemos la contraseña. Vale, ya nos ha dejado pasar. Vale. Tío, ¿eso qué es? ¿Eh? Vale. Vale, estamos como en el ordenador, ¿no? Vamos a enviar las fotos. So, any codec moments from you, Snake? The first image is... You're a pretty good photographer. We can definitely use this left shot. Ah, ¿eso es la parte izquierda? The next image is... Vale. Lo siento, pero esta no está bien. ¿Podría intentarlo de nuevo? Vale. Que habías hecho una buena foto de la inscripción. Entonces, ¿cuál va a ser la última? O sea, me queda de frente, ¿no? NMD technology leaked to other nations would make that contingent. A ver. ¿Dónde está la camarita? Likely, but if this theory is correct, it means that there was a calculated cash in on this A ver si nos vale. by specific interests within the military. Me digas que ahora tengo que estar otra vez. Todo otra vez, ¿vale? Ah, vale, lo puedo pasar rápido. A ver si le vale todas las fotos, pero creo que la parte izquierda no la ha molado. Looks like I have your photos now. Tengo las fotos de la izquierda, de frente y de la inscripción. La única que aún no tenemos es la de la frontal derecha de Metal Gear. Esta es la última. Vale, frontal derecha, o sea que estoy en la derecha. O sea que si te lo hago desde aquí... Vale, creo que ya le mola. Vamos a probar. Vamos a probar si te vale. Completada. A ver, dime que sí, hombre. Okay. Vale, genial. Olvídate de las fotos, sal de ahí ahora mismo. Vale. ¿Y por dónde salgo? We, the Marines, will lead the charge into a new world order with Metal Gear Ray. Metal Gear Ray. That is all. No Dismissed. tan filas. Hala, venga, tirando. ¿Y ahora para dónde tengo que ir? Hostias. Alguien está subiendo. Ah, no, o están aplaudiendo. Excellent speech, my friend. Bueno. Gift of the silver tongue. They say it's the mark of a good officer. And of a liar. Americans are too in love with the sound of their own voice to speak the truth. Identify yourself. Ojo. I am Shalashaska. Shalashaska. Also called Ah, vale, revólver Ocelot. Revolver Ocelot. Sí, claro, ahora te vas... Ah, vale, sí, el de la primera, vamos. Iba a decir, digo, ahora te vas a cargar a todos tú solo, ¿no? Alto. Cuidado. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer, Snake? Ojo.
Ese es el coronel del 1. Nobody move. Understood. A ver. Ah, lo están viendo el resto. Pues sí, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Los T4? This ship now carries enough Simtex on its key structural points Bueno. to blow it out of the water at the touch of this button. That's right. No one has to die needlessly. Buah. Se va a liar muy parda. We're almost at the target. Get a move on. Vale, que se quieren llevar el bicho, ¿no? Vale, ¿y qué tengo que hacer? What Ah, do you vale. intend to do with Ray? Sell it on the streets? I was raised in Snezinsk, formerly known as Chelyabinsk 70, the nuclear research outpost. Los Resets. What are you talking about? After the Cold War ended, my home was bought out by the Americans. Is there a point to this sad story? Now you would understand. Land, friends, dignity, all sold to the highest bidder, the United States of America. Even the technology that gave birth to these weapons is Russian, developed by us. Vaya. What do you intend to do? Russia will rise again, Russia. and Ray is the key. I regret to inform you that I have no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Ojito, ¿eh? Yes, Ahí las botas súper bien hechas. returned to the Patriots. The Lale Lule Lo. La Lilule Lolo. How's that possible? Ocelot, have you sold us out? O sea que I Ocelot was no está ni never con in uno ni love con with otros. Roy Glukovich. Are you still in league with Solidus? No hard feelings, Colonel. Bueno, Mother Russia can rot for all I care. Since when, Ocelot? When did you turn? I'm glad you noticed, comrade. I abandoned her during the Cold War. bueno. Claro, en el 3 creo que al Ocelot lo Metal ves de Gear only joven. has room for one. Glukovich, you and your daughter will die diga. here. Damn you! Ojo. Se va a liar pardísima. ¿Y el coronel entre medias o cómo va eso? Vale, no, ese fuera. Y el coronel también. Sergei, looks like you were long overdue for retirement. Traitorous dog. ¿Por qué ha dejado el revólver caer? Ah, vale. Bueno. ¿Y ahora los americanos? ¿Pero tú con quién estás? A ver, no me cuadra a mí esto. Ah, vale, los explosivos. Show's over. If you wish to live, I suggest you run now. This ship is still in the lower New York harbor. You may yet make it to shore if you swim for ¿Pero your life. con quién estás hablando? Hostia, lo ha petado, lo ha petado. Epa. Venga. Y claro, ahora tendré que huir de ahí, ¿no?
Madre mía, menuda liada. Uy. No, empieza a entrar agua por todos lados, claro. No le da ninguna bala. Es Terminator, el chaval. Hostia, cómo se está llenando de agua todo. ¡Ocelot! Ya te ha visto. Epa. Ah, vale, porque tiene una mano mecánica, ¿no? Por lo que veo. Sí, míralo. It's been a while, brother. Who are you? You know who I am. Liquid? Not so young anymore, eh, Snake? ¿Liquid en Ocelot? You're drowning in time. I know what it's like, brother. No wonder Naomi passed you over for the Fox Dive program. Ouch! Get out of my mind, Liquid! O sea, ¿es Ocelot y Liquid a la vez? Me acabo de petar la cabeza. The price of physical prodigy. Few more years and you'll be another dead clone of the old man. Our raw materials are vintage, brother. Big Boss was in his late 50s when they created his copies. But I live on through this arm. Liquid's on. ¿El brazo de Liquid? ¿Cómo? No me estoy enterando mucho. Hay que salir de ahí. Hay que salir de ahí. A la Olga. Madre mía. Y el coronel también muerto. Epa. O sea que encima... Ahora se escapa en el Metal Gear y fuera. Ya está. No me digas que nos tenemos que enfrentar eso ahora, ¿eh? A ver, o se pira volando o algo. Pues eso volará y todo, ¿no? Buah, ya ves. A ver. Tiene pinta de que vuela, ¿eh? You don't have what it takes after all. You're going down, Snake, with this tanker. Cuidado. Menudo bicho, ¿eh? Vale. Me lo vais a hacer mucho. ¡Bumba! Nada, no le hacen ni los lanzagranadas, le hacen algo. Se está mirando mal. ¡Toma! Patadaca. Este se nota que es bastante más evolucionado que el otro, ¿eh? A ver, ¿qué ahora tenemos nosotros que encargarnos? Ya verás. Hay que salir de aquí. We have a problem. ¿Qué ha hecho? ¿Qué hace? Está como cargando agua, ¿puede ser?
Que está abriendo un agujero para salir, ¿no? Supongo. Lo va a inundar todo, ¿eh? Snake! Al agua, patos. Snake! Snake. Hala, se pira. Mira como nada. Lo mejor que nada es que no huele. Madre mía. Menudo bicho, ¿eh? Cuidado, 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 cuidado. A ver, que te mira. No problems. Proceeding as planned, sir. A ver. Al agua, patos. ¡Buah! Este bicho hace muchas cosas. ¡Hala! Ha dejado el barco un poco... Yes, at the location we discussed. Yes, I have photographic evidence of Snake on the scene. The cipher was most useful. de Cypher. I look forward Pues to vaya como queda el tomorrow barco, morning's ¿eh? dispatch. I would say the Marine Corps' plans are on indefinite hold. Yes, of course, Mr. President. Hala. Snake. Vale. Guardar. Sí, sí, por favor. Faltaría más. Vamos a ver. Nuevo dato. Crear una nueva información para guardar. Sí. Vale. Los científicos han llevado a cabo miles de cálculos para crear la bomba atómica y determinar sus consecuencias. ¿No? Vale, esto, o sea, no puedo pasarlo. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Vale. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. Your classic nightmare. It didn't take long for the government to put an oil fence around the whole mess. And then that massive offshore cleanup facility went up inside. The big shell. I hear the cleanup isn't quite over yet. It takes time. But in the meantime, the shell's become a landmark, a symbol of environmental protection. Calling teams Alpha and Bravo. Deploy at the Big Shell as scheduled. Approximately 6 hours ago, the Big Shell was seized by an armed group. Do we have an ID? Former members of the Navy SEAL Special Anti-Terrorist Training Squad. Vale, creo que ahora mismo no somos Snake, ¿no? Está hablando otra persona. It's a highly trained group and they have the Big Shell under complete control. Vale, es una estación petrolífera. Ojo. Vale. Hostia, menudo control, ¿no? ¿Pone marines? No. Ah, de la navía esa. Los marines. Navy SEAL. What are their demands? $30 billion. $30 billion? What makes them Casi think nada. they can get that much? There was a government-sponsored tour going on at the Big El Shell traje es muy del 1, ¿no? Cuando empieza. Que sin querer lo pasé, ¿os acordáis? Joder. The most important person? James Johnson. The president? Unless the demands are met, the terrorists intend to blow the Big Shell out of the water. And the crude will ignite, turning the Manhattan Harbor into an inferno.
That's not the worst case Vale, por scenario. lo que tengo If the entendido, chloride's being vamos a used to manejar decontaminate the seawater, go up with the oil, otro personaje, que toxins este me parece también containing que se puede catastrophic usar en el levels of dioxins will be Metal Gear released. In 4. other words, the base ecosystem will be wiped Pero out, vamos a ver, and the sea Raiden will creo que turn se llama, toxic no me acuerdo muy bien. centuries, becoming the worst environmental disaster in history. Vale. You have 2 mission objectives. 1. Infiltrate the offshore decontamination facility Vale, tenemos Big que Shell infiltrar dentro de and la safeguard plataforma the y president proteger al and other presidente. hostages. Vale. 2. Disarm the terrorists by any means necessary. Vale, y reducir a... Vale, el pelo rubio... Hostia, ¿eso qué es? Ah, vale, como un traje de buzo ahí súper raro. SEAL Team 10 is also conducting a rescue operation. Vale, o sea que también vienen refuerzos, por lo que veo. Is this a joint effort? No. Foxhound remains a covert body. Don't alert them to your presence. That is an order. Vale, o sea que no nos pueden ver ni los enemigos ni los marines. This is Snake. I'm now inside strut A of Shell 1. Snake. How are ¿Cómo? things? We're in luck. Looks Vale, like ese there are sí no que es el sentries coronel del posted 1. here. What's the visibility? The lights on the plant struts are functioning. I won't have to use the IR goggles. Any problems? There was a brand new hole cut through the oil fence. There's someone else besides me that wanted to get in badly. That's not possible. What That's about possible. SEAL Team 10? They landed on the roof of the Big Shell as planned. And by the way, Snake, we're changing your code name for all following communication. What's wrong with Snake? Just a precaution. You are now designated Vale. Raiden. Raiden, que no All lo right, podemos llamar Raiden. igual. You've already covered infiltration and VR training. I've completed 300 missions in VR. I feel like some kind of legendary mercenary. Okay, we'll skip that part. Make sure nobody sees you. If you need to, Raiden. contact me by codec. The frequency is 140.85. When you want to use the codec, push the Vamos, lo que select hemos button. venido haciendo When antes. we need to reach you, contact you, the codec will beep. Lo sé. When you hear that noise, press the select button. The codec's receiver directly stimulates the small bones of your ear. No one but you will be able to hear it. All right. I'll contact you if anything changes. First, make your way to the upper section of the Big Shell. How do I Vale. get up to the next level? There's an Esto está muy bien, elevator que at te the far salgan end of that estas area. imágenes para ver exactamente Use cómo es that. la zona. Sounds Vale, necesitamos good. la puerta esa como un ascensor, vamos. Your new sneaking suit uses electrofiber technology, a byproduct of fiber optics research. Joder, nos podemos The hacer texture invisibles, isn't ¿no? far removed from rubber, but the material protects against a wide range of toxic substances. The suit itself has a wide array of built-in sensors. It is referred to as smart skin in military R&D. Data about damage to different regions of the body, including blood loss, is exchanged between the suit and the intravenous nanomachines to create a feedback system. There's a lot of pressure on my torso. Relax. The suit applies varying pressure to major internal organs to vamos, que es un maximize traje de la leche, performance ¿no? and safeguard their functions. They call this the skull suit in Foxhound. Skull Skull suit. suit seems suit. appropriate somehow. The hatch with a circular handle will open into the elevator area. Vale. Locate the hatch first. Copy that. Moving on to main mission objectives. Vale. Pues aquí manejamos a Raven. Bueno, chicos, lo vamos a dejar por aquí. Hemos estado 2 horitas más o menos, un poquito más. Ya podéis ver y quedaros cómo ha sido este Metal Gear Solid 2. Ha mejorado bastante con el 1, ¿vale? También porque, bueno, supongo porque es la edición HD. Pero ya las mecánicas cambian un poquito. Es lo que estaba pidiendo. Porque es que el 1 era un clásico, ¿vale? Pero sí que era un poquito más enrevesado. Pues nada, lo dicho, me pasaré este Metal Gear Solid 2 fuera de cámara, lo sabéis. Espero que os haya gustado el stream de hoy y os hayáis podido ver cómo va el juego y así os decidáis a pasároslo. En el próximo stream de Metal Gear pues ya tendremos el 3 y cerraremos esta colección. Y ya nada, el siguiente Metal Gear será el remake del Metal Gear Solid 3.
que ese sí que le tengo bastante ganas porque ahí sí que serán con los gráficos actuales y con las nuevas mecánicas actuales. Pero bueno, vamos a cerrar esta colección de estos 3 juegos para revivir estos clásicos. Y nada, chicos, ya lo sabéis, como siempre, en menos de 24 horas tenéis el vídeo subido al canal de YouTube, por si lo queréis ver. Y para las últimas noticias, nos vemos en las redes sociales. Hasta luego, Peñita, y muchísimas gracias por pasaros por este stream. Hasta luego.